Elena. Buenas noches, querido público. El día de hoy vamos a hablar sobre el autor Tomás Carrasquilla, la cual nos acompaña el profesor Prieto de la Universidad de los Andes. Buenas noches. Un gusto, profesor. Vale, claro. Esto, pues, ante todo, gracias por la invitación a los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, más que todo, tenemos el placer de hablar de un gran autor colombiano, como lo es Tomás Carrasquilla, ¿no? El cual tenemos que comprender que es clave, más que todo, en este costumbrismo que tenemos en Colombia. Para eso, le agradezco de antemano por la invitación. Un placer, profesor. Para iniciar con este tema sobre nuestro autor, ¿quién fue Tomás Carrasquilla y cuál es la importancia dentro del panorama literario colombiano? Bueno, pues un poquito sobre la vida de Tomás, pues entendemos que él nació en Santo Domingo, obviamente en Antioquia, por allá, sobre los años de 1850. Pero falleció en ciudad que amó durante toda su vida, prácticamente por los lados de 1940. Sabemos que fue un escritor esencial, obviamente, para comprender lo que es la transición social y cultural de Colombia, más o menos entre finales del siglo XIX, para situarnos un poquito en esa época, y a comienzos del siglo XX, por supuesto. Su obra se enmarca dentro del costumbrismo, por eso es, digámoslo así, reconocido como el padre del costumbrismo, la cual es una corriente literaria que busca retratar las costumbres, los tipos humanos y la vida cotidiana de las distintas regiones del país. Digamos que ese es el gran legado que nos comparte y nos deja Tomás Carrasquilla. Ok, interesante lo que su merced nos dice. Para continuar, ¿cuál fue el contexto en el que él vivió y qué escribió Tomás Carrasquilla? Bueno, como venía diciendo, su nacimiento en Antioquia, donde obviamente fue criado, él vivió en una época de grandes transformaciones en él. Aquí transformaciones que se presentaron aquí en el país, entre ellas, como digamos, la consolidación de la propia república, las guerras civiles frecuentes y el surgimiento de nuevas ideas, ¿no? Su Antioquia natal, pues tierra que amó, con una fuerte tradición rural y un espíritu emprendedor, ¿no? Fue, digamos, que el escenario de muchas de sus obras, aunque estuvo, pues, obviamente alejado de los círculos intelectuales de la capital. Su escritura es fundamental, ¿no? Pues, aunque es auténtica, refleja la realidad en que vivía para sus épocas. Muy interesante, profesor Prieto. Para seguir continuando con esta entrevista, que creo que el público está como pegado a la televisión viendo este autor y más sobre la literatura colombiana. Quiero seguir con esta otra pregunta. ¿Cómo describe usted su cosmovisión del autor Carrasquilla? Ok, por supuesto que sí. Bueno, pues comprendemos que pues tenía pues una mirada aguda y a menudo pues era un poquito crítica sobre la necesidad de su tiempo, ¿no? A través de sus personajes. Digamos que también él nos muestra un poquito las virtudes, como los defectos de la gente común, ¿cierto, Elena? Además de eso, digamos que sus relatos abordaban un poquito más, la temática era un poquito más sobre las tensiones, ¿no? Entre la tradición y la modernidad, claro. Aparte de eso, pues tenemos que entender que también explora las particularidades de distintas clases sociales. Además, él usó bastante el humor, la ironía y un profundo conocimiento de la ecología humana, ¿no? Para revelar lo que pensaba sobre los temas que trataba. Digamos que una de sus misiones, digamos, pues, podríamos decir que fue de conservar las costumbres y el lenguaje popular, mientras se invitaba a una reflexión más amplia sobre la identidad nacional. Es algo como el contexto en el que se basaba su social, obra, en lo que él vivía en su época. Y cómo lo quiso plasmar durante el legado Sí. de esa rama que él... En la literatura, que hoy en día es como nuestro legado que él nos ha dejado. Para continuar, profesor, es muy interesante, digamos, que hoy en día nuestros estudiantes se enfoquen un poco más sobre esta literatura colombiana. Y es muy grato tenerlo usted aquí con nosotros. Siento que a menudo se piensa que el costumbrismo es solo una descripción pintoresca de lo cotidiano. Pero teniendo en cuenta esto, quiero hacerle esta siguiente pregunta. ¿Cómo abordó Carrasquilla